Si creciste en México o Latinoamérica entre finales de los 90 y los inicios de los 2000, recordarás que tu rutina era llegar de la escuela, comer e irte corriendo a prender la tele para ver la telenovela infantil de las 4 de la tarde en turno. Hola, soy Paloma y el día de hoy vamos a platicar de qué pasó con las novelas infantiles de Televisa, las novelas mexicanas. Si tú ya andabas por aquí o ya eras un niño de los 2000, te vas a acordar de muchísimas, pero vamos por partes. ¿Cuándo inician estas novelas? Ahí va ese niño que siempre piensa en ser fiel a todos tus sentidos. Primero hablemos de la primera producción con una protagonista menor de edad, que fue La Recogida en 1971. Pero como tal, eso no fue una novela infantil. La primera novela infantil, así, el primer caso exitoso fue a mediados de la década de los 70, cuando a Televisa se le ocurrió agarrar una producción chilena llamada Papá Corazón y hacer un refrito al que tituló Mundo de Juguete. Esta novela fue dirigida por Valentín Pimstein, que también era chileno y que de hecho dirigió varias novelas de Televisa y tuvo tanto éxito que esta novela se mantuvo por 3 años consecutivos al aire, llegando a su final hasta 1977 y además siendo el debut de la gran actriz Graciela Mauri. Y es que hubo varias cosas que hicieron que esta novela fuera exitosa, no solamente la historia, que ya había sido exitosa y probada en Chile, ni tampoco el gran talento de la artista infantil, sino que también ella estaba rodeada de grandes actores jóvenes y veteranos, como por ejemplo Ricardo Blum, Irma Lozano, Irán Heroi y Enrique Rocha. El éxito de esta producción le hizo pensar a Televisa que había un mercado en el público infantil y que además sí tenían la capacidad de entretenerlos. Es así como Televisa decide crear Televisa Niños, y ya en este departamento la primer novela de la que se tiene registro fue Luz Clarita, estrenada en 1996. Esta novela fue un exitazo y lanzó la carrera de la gran Daniela Luján, y además contó con un gran elenco como César Évora, Verónica Merchán, Jimena Sariñana y Franceso Diviela como la villana. Y de hecho, esta es una adaptación de otra novela infantil llamada Chispita de 1982 y fue tan bien recibida que se transmitió y se exportó a más de 115 países y se tradujo a más de 20 idiomas. Entonces empezaron a hacer otras novelas, pero es hasta los 90 que llega como tal la gran idea de crear un departamento específico para las novelas infantiles. De aquí salieron grandes novelas infantiles que impulsaron la carrera de niños artistas, como por ejemplo Amigos por Siempre, Vivan los Niños, Cómplices al Rescate, Carita de Ángel, Misión SOS, Ami la Niña de la Mochila Azul, entre muchos otros. Pero entonces llega 2005 con la novela Pablo y Andrea, protagonizada por Dana Paola, cuando se dejan de producir estas historias infantiles. En aquel momento se le echó la culpa obviamente a esta novela. Por parte decían que era la interpretación de Dana Paola, hubo quien decía que la novela era mala, que la trama no era interesante. En una entrevista, Eduardo Mesa, quien fue productor de varias series infantiles como El Diario de Daniela y Aventuras en el Tiempo, explicó que él más bien creía que todo producto, todo proyecto tiene un momento de inicio y de final, tienen un tiempo de vida, y mencionaba también que ahora las nuevas generaciones preferían quizá otro tipo de shows y también obviamente los videojuegos. Recordemos que para 2005 ya teníamos aquí en México muchísima más variedad de televisión, estaba ya Disney Channel, Nickelodeon, Boomerang, por decir algunos. Además de que sí, también la llegada de los videojuegos estaba fuertísima y esto obviamente hizo que Televisa Niños fuera perdiendo público. Otro motivo por el que dejaron de hacer estas novelas es porque el costo de las producciones se empezaron a hacer cada vez más elevados hasta llegar a costar lo mismo o un poco más que las producciones de las novelas principales del horario estelar. Y es que recordarás películas como Serafín o novelas como Misión SOS o Alebrijes y Rebujos, que sí requerían de muchísima producción, de muchísimos efectos especiales, y obviamente todo eso cuesta dinero. Al día de hoy, varios productores exitosos de Televisa, como lo es Rocío Campo, han mencionado que quizás sí deberían de regresar esta franquicia para poder ofrecer a los niños y a los jóvenes productos hechos para ellos y que no tengan que ver las novelas que están más bien pensadas para adultos. Antes de que llegara Luz Clarita, y en estas novelas con personajes infantiles que digo que sí fueron muy exitosas, pero que se seguían sintiendo como algo hecho para adultos, como melodramas donde los niños sufrían como si fueran adultos chiquitos, y es hasta que llega Televisa Niños que empiezan a pensar hacer novelas para niños con problemáticas, con clímax emocionales adaptados para ellos que los puedan consumir y no para que los vea un adulto con un niño protagonista. Pero además esto se volvió tan exitoso que después se les ocurrió introducir el modelo de telenovela infantil musical interactiva, es decir, no solamente era la novela, sino que
a los protagonistas los ponían a cantar y luego esas canciones las convertían en un show y luego se iban de gira por todo México y además obviamente creaban mercancía que tú podías adquirir. Entonces era un negocio millonario. Porque además Televisa se dio cuenta de algo y es que el público infantil es el más leal que puedes tener porque estás tan chiquito y todavía no desarrollas una madurez que vas a defender a tu ídolo a costa y siniestra del hate y vas a ser el mayor fan. Y no solamente vas a querer ser Belinda en Amigos por Siempre, sino que además vas a querer sus sandalias, su peinado, su ropa, todo lo que traiga puesto. Pero obviamente todo esto tiene su parte oscura y es que número uno, llegaron al punto de producir 3 novelas al año, lo cual era una locura y además estar trabajando con niños que se cansaban, que tal vez no tenían ganas de seguir grabando, que quizá querían jugar y que pues tenían que seguir grabando la novela o tenían que hacer conciertos. Ha habido varios artistas que estuvieron en ese tipo de novelas como Belinda, Christopher Uckerman, incluso Ana Paola, que han hablado del agotamiento extremo de haber sido niños trabajando en novelas. Y es que imagínate esta rutina, te levantas para ir a la escuela y en el momento que sales de lunes a viernes vas directo al set a grabar novelas. En los casos más extremos como Ana Paola dejaron de estudiar y estaban metidos todo el día grabando en el set o incluso la escuela la hacían también ahí mismo. Pero llegaba el viernes y no es que descansaras, sino que te tenías que trepar a un avión o a un camión para ir a dar conciertos y de repente ya era otra vez lunes y la rutina se repite y se repite y se repite mientras tú solamente tienes 12 años y quieres jugar. Pero además hay otra cosa que no tiene que ver con la novela en sí, sino la forma en la que se comercializaba y se sabe perfectamente que la televisión vive de los comerciales, pero en la barra infantil de 2 a 4 no puedes meter cualquier tipo de comercial porque el que te está viendo es un niño. Entonces, ¿de qué vivían estas novelas? Mayoritariamente de los comerciales de comida chatarra y de juguetes. Pero resulta que a partir de los 2000 el gobierno empieza a ser un poco más duro en qué se podía comercializar en la tele y qué podían vender. Entonces, en el momento que se empieza a endurecer la forma en que se podía publicitar la comida chatarra, las novelas infantiles empiezan a perder a su mayor inversor. Las campañas que tenía el gobierno en contra de la obesidad infantil, la diabetes y la hipertensión presionaron a todos estos comerciales a no ser dirigidos a los niños y entonces dejaron la barra de las 2 a 4 de la tarde. Y además de que obviamente también el gobierno entró a defender a los niños en el tema de poner más restricciones laborales, lo que obviamente dificultó por completo que se siguiera grabando como lo hacía, que es lo que te decía de todo el día grabando y luego los fines de semana presentándose y tratando a los niños como si fueran robots de los cuales seguir exprimiendo dinero. Si me permites dar una opinión, a mí lo que me gustaba de estas novelas es que era muy fácil identificarse porque podías ver a los niños en la Ciudad de México, en calles, en escuelas públicas. Era muy fácil identificarse porque los ponían en situaciones parecidas a las tuyas, como un niño mexicano. Tenían un lenguaje parecido al tuyo, a lo mejor hasta físicamente podían llegarse a parecer o era más fácil que alguien se pareciera a ti. Y cuando hacemos toda esta transición a solamente ver Disney o ver Nickelodeon, pues los veíamos en Malibú, en Estados Unidos, físicamente no se parecían para nada a ti. Entonces, aunque sí nos identificábamos, no era igual que identificarte con niños mexicanos en telenovelas mexicanas. La identidad de la infancia mexicana se disolvió. Así que Televisa sí llenaba esta representación infantil que creo hasta el día de hoy no tienen los niños mexicanos. Rocío Campo, que además es directora histórica de este departamento, expresó que sí considera necesario repensar el género infantil para adaptarlo al contexto actual, pero pues no hay proyectos y yo creo que justamente es por este tema de que cada vez se pone más estricto el tema de qué le puedes vender o no a un niño y habría que pensar quién va a ser el patrocinador de este tipo de novelas, qué tipo de comerciales van a poder meter que no rompan en ninguna prohibición de las actuales, pero además la competencia que hay ahorita con YouTube, que es donde más tiempo pasan los niños viendo contenido, además de las otras redes sociales, las plataformas streaming, los videojuegos y la enorme oferta que tenemos al día de hoy. Bueno, pues eso ha sido todo el video del día de hoy, espero que te haya gustado y si te gustó no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, porque con eso a mí me ayudas un montón. Te invito también a que comentes si viste estas novelas, si te tocaron, cuál era tu favorita. La mía era Misión SOS y pues que cuentes si te gustaría que regresara algo así como Televisa Niños y este tipo de novelas. Y además también te quiero invitar a que me sigas en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y nos vemos en el próximo video. Bye bye.